Amén, gloria a Dios, aleluya, que Dios le bendiga, amado hermano, rica y abundantemente, esperando en Dios, que esté disfrutando esta hermosa tarde, que ya esté descansando y que haya tenido un hermoso día. Gloria sea al Señor. Si tuvo dificultades, como siempre, siempre miremos el lado bueno, el lado amable de la vida. Alabado sea el Señor. Muchas veces depende de nosotros, amén, cómo va a ser nuestra actitud hacia la vida o hacia los problemas que tenemos, que se nos vienen muchas veces. Alabado sea el Señor. Esperemos. La voluntad de Dios es siempre que disfrutemos, que vivamos una vida alegres, alabado sea el Señor, y siempre mirando el lado bueno de las cosas, amén, esperando que se encuentre bien de salud, y si está pasando por alguna enfermedad o se sienta sintiendo mal, esperemos en Dios que le ayude y le fortalezca, le fortalezca su sistema inmune para que esté fuerte, esas defensas, y peleen los virus, amén, alabado sea el Señor. Así, amados hermanos, queremos, antes de empezar este estudio, dar unos anuncios. Como muchos ya saben, este viernes no estaremos teniendo servicio en la iglesia, ni el domingo, por lo que está pasando. Solo se estará transmitiendo el mensaje el viernes a las 7 por la página de Facebook de la iglesia. El domingo igual a las 11 por la página de Facebook, amén, alabado sea el Señor, pero no tendremos servicio, amén, pero le damos gracias a Dios y que todavía aquí estamos, amén. Voy a hacer una oración antes de empezar este hermoso estudio que tenemos por delante, como todos, la verdad, de la palabra del Señor. Que sea Dios que nos ministre. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por la vida, por la salud. Gracias por el privilegio que nos das de hablar de tu hermosa palabra. Queremos oír palabra tuya, Señor, y no de hombre. Reprendemos todo espíritu contrario al tuyo, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados, tenemos este estudio, el número 21. El título de este estudio dice dinámica de la vida cristiana, la dinámica de la vida cristiana, ya que la vida cristiana es una vida que siempre va a estar en movimiento, es como un motor prendido, no apagado, un motor prendido que siempre está en movimiento, porque debe ser una vida que siempre vamos hacia adelante, creciendo. No podemos estar estáticos, no podemos estar conformes o no podemos estar allí en un solo lugar, sino siempre nuestro anhelo, la vida cristiana debe ser hacia adelante, amén. Voy a ir a los objetivos, amados hermanos. Tenemos tres objetivos, tres intenciones en este estudio. El primer objetivo es conocer los consejos dados por Pablo a su discípulo, amén. Ese es el primer objetivo. ¿Qué consejos le dio Pablo a este joven pastor, su discípulo, y cómo los podemos agarrar nosotros también? El número 2 dice apropiarse y aplicar a su propia vida los consejos de Pablo a Timoteo. ¿Cómo nos podemos nosotros adueñar de estos consejos? ¿Cómo nosotros nos podemos apropiar de estas palabras que Pablo le dio a su hijo Timoteo? ¿Cómo nosotros las podemos agarrar y ponerlas por obra todos los días? El número 3 dice, es estar dispuestos a participar de las aflicciones propias de una vida consagrada a Dios. Que usted y yo estemos dispuestos, amados hermanos, a sufrir por la causa de Dios, porque siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, vamos en contra de todo lo del mundo. Es como el salmón que va en contra de la corriente, y siempre ir en contra no es fácil, amén, no es fácil. A veces queremos rendirnos, a veces queremos ir conforme a todo el mundo, de bajadita, bien a gusto, bien relajados, pero pero nosotros, amados hermanos, tenemos algo de donde podemos agarrar fuerzas, nuevas fuerzas todos los días. No es una fuerza que es inherente de nosotros, no es una fuerza que la tenemos naturalmente, sino es una fuerza que viene de Dios, que viene del Señor, amén, que nos la da cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, cuando nosotros estudiamos su Biblia y la meditamos y la aprendemos. Nuestras fuerzas se van poniendo más fuertes, amén, para poder ir contra la corriente, y cuando hacemos la voluntad de Dios, el diablo se levanta, pero nosotros estamos fuertes. Dice la enseñanza de este estudio, amados hermanos,
Dice, la vida cristiana demanda de un cuidado y de una dedicación especial única. Amén. Eso es, la vida cristiana tiene una demanda de un cuidado especial, único. Ninguna otra disciplina de cualquier deporte o cualquier disciplina en esta tierra demanda lo que la vida cristiana demanda. Amén. Demanda esfuerzo, demanda de sacrificio, demanda de muchas veces de derramar lágrimas, derrama de abstenerse de muchas cosas, demanda de muchas cosas, pero tenemos a alguien que nos ayuda y nos fortalece. Amén. Así, amados hermanos, en la introducción, el apóstol Pablo le da a su discípulo o a Timoteo muchos consejos que son en forma imperativa, o sea que es algo que no es una opción, no es si quieres tomarlo, no es si te parece bien, no es si tienes tiempo, sino que es una ordenanza, es un mandato. Y muchas veces es lo que necesitamos, amados hermanos, tomar las cosas de Dios, tomar la Biblia, tomar la palabra de Dios, porque no nada más en las cartas paulinas, sino a través de toda la Biblia tenemos muchas ordenanzas, que no es como yo pienso, como yo quiero, sino que es un mandato. Alabado sea el Señor. Y cuando es una orden, no es que no la voy a hacer o si quiero, si me da tiempo, sino que se tiene que llevar a cabo, se tiene que cumplir. Y en la Biblia tenemos muchas cosas que aunque a veces no nos gustan, tenemos que hacerlas. Si queremos vivir una vida victoriosa, una vida como a Dios le agrada y vivir, alabado sea el Señor, como Dios quiere que vivamos, alabado sea el Señor. Vemos, amados hermanos, aquí en la introducción, hay muchas disciplinas en lo secular. Como una persona que quiera correr un maratón, tiene que disciplinarse. Una persona que quiera ser un buen futbolista o en cualquier clase de deporte, en cualquier rama, tienen que disciplinarse. Yo veo los que quieren participar en las Olimpiadas, que se dan cada 4 años, tienen 4 años. Si van a correr un maratón o 100 metros o 300 metros, esos corredores tienen 4 años con una disciplina bien rigurosa, con una dieta bien rigurosa, tienen un horario de levantarse, tienen cierto tiempo que tienen que ellos correr. ¿Por qué? Porque su meta es correr la carrera en las Olimpiadas y a ver si se ganan una medalla. Esa es su meta. Pero no van a vivir la vida, no se van a parar a la hora que ellos quieren, no van a comer lo que ellos quieren, se van a sacrificar mucho porque ellos quieren ganar una medalla que con el tiempo pasará a la historia si es que la ganan. Pero la vida cristiana es un correr, es un caminar también, es un avanzar. Alabado sea el Señor. Por eso en Hebreos capítulo 12 nos dice, despojémonos de todo peso que nos hace y corramos la carrera, porque esto es una carrera, amados hermanos. Este caminar es una carrera y no es del que empieza, sino del que llega. Alabado sea el Señor. Pero también si en las otras carreras hay una disciplina rigurosa, imagínese en este caminar. De cuántas cosas nos sostenemos, cuántas cosas que a esta carne le gustan, que no podemos hacer porque no nos convienen, no son bien para bien. Y muchas veces pensamos, ay, pero me estoy perdiendo de mucho. Déjeme decirle, no se está perdiendo de nada. El mundo no ofrece nada bueno. Aparentemente ofrece, sí, mucho jijiji, mucha felicidad, mucho acá, fiesta y todo. Pero lo que al final trae es un vacío en su corazón, trae tristeza, trae llanto. Aquí, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos seguir adelante. Si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, nos va a costar. Si lo queremos hacer nosotros, como queremos nosotros, como a mí me piense, va a llegar el día que no vamos a poder seguir avanzando.
Pero si lo hacemos como Dios quiere, con la ayuda de Dios, y le decimos, Señor, tú eres el que me das las fuerzas, yo no tengo fuerzas, las fuerzas vienen de ti, vamos a poder seguir luchando hacia adelante. Alabado sea el Señor. Lo contrario a una vida disciplinada, lo contrario a una vida como debe ser cristiana, dice que es una vida irresponsable. Amén. Es una vida apática. Sin responsabilidades. Alguien así no puede ser una persona que agrade a Dios de esa manera. En ningún lado vamos a quedar bien si somos irresponsables, si llegamos tarde, si le hacemos las cosas ahí se va. En ningún lado, ni aquí en la tierra, y mucho menos con Dios. Amén. En las cosas de Dios necesitamos ser responsables. Necesitamos ser personas que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No podemos ser personas variables, que ahorita digo sí y al rato digo que no, porque eso trae mal testimonio a la vida. Amén. Del cristiano. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a entrar a la clase, amado hermano. Esto solo fue la introducción. Vamos a entrar al primer punto. Estamos en segunda de Timoteo, capítulo 3. El primer punto dice las constantes oraciones de Pablo. Y es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le dice a Timoteo que le da gracias a Dios, porque se acuerda de él en sus oraciones de noche y día. Aquí el comentarista dice que qué afortunado es Timoteo, que tenía un hombre como Pablo que oraba por él, que estaba en sus oraciones. ¿Qué podemos nosotros rescatar de esto? ¿Qué podemos nosotros aplicarnos a nuestra vida hoy en día? Que en nuestras oraciones, amados hermanos, debe haber una lista, debe haber por quienes nosotros intercedemos constantemente. Amén. Nuestra familia debe estar en esa intersección. Nuestro pastor, nuestros líderes, la congregación. Hay tanto por qué interceder. Hay tanto por quien orar. Alabado sea el Señor. Y a veces pensamos que no sabemos por quién orar. Hay tanta necesidad, amados hermanos, tanto que por quién tenemos que pedir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Timoteo, yo oro por ti. Tú estás en mi lista de oración, Timoteo. Porque era importante que Pablo orase por Timoteo. Porque Timoteo era un pastor joven. Pero en la ciudad en que él estaba pastoreando, en la ciudad en Éfeso, era una ciudad, amados hermanos, donde estaba el templo de la diosa Diana. Era una ciudad pagana, llena de diferentes creencias, llena de diferentes de ídolos, de diferentes. Yo creía una cosa. Era importante que Timoteo estuviese firme en lo que él había creído. Al igual que hoy en día, amados hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles que si no nos agarramos de Dios, créeme, nos resbalamos. Y dice, en este versículo, amados hermanos, tenemos varias declaraciones hermosas que Pablo da, y las dividieron en 3 hasta en 4 diferentes partes. La primera dice, el apóstol inicia el versículo dando gracias, porque así empieza Pablo: doy gracias a Dios. Acordémonos, amados hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma. Prácticamente sus días estaban contados. Ya estaban sus días contados para ser muerto, degollado como lo fue. Pero Pablo, a pesar que estaba encarcelado,
y a pesar de la manera que él se encontraba, él decía, doy gracias a Dios. Él no estaba, lo habían dejado solo, como dice aquí, no estaba nadie a su lado, pero él decía, doy gracias a Dios. Ahí podemos nosotros aprender, amados hermanos, que no importa por cómo vamos nosotros atravesando, está en nosotros con qué actitud vamos a enfrentar cuando nos levantamos, con qué actitud vamos a enfrentar el día. Si lo vamos a enfrentar renegando, quejándonos otro día de trabajo, porque el trabajo, llegamos al trabajo y pura queja, pues así se nos va a ir el día. Pero cuando nos levantamos y le damos gracias a Dios por un día más de vida y miramos las cosas buenas y le damos gracias a Dios por estar en este país como extranjeros, le damos gracias a Dios por nuestro trabajo cuando muchos no tienen, le damos gracias a Dios por nuestra casa y olvídate, amados hermanos, tantas cosas que tenemos por darle gracias a Dios que no nos queda otra más que estar agradecidos con Dios y vivir el día. Se nos va el día feliz, contentos, alegres, alabado sea el Señor. Aunque estemos pasando por problemas, debemos darle gracias a Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que le acontece a los hijos de Dios ayuda para bien. Y Pablo empieza dándole gracias a Dios. A pesar que estaba preso, a pesar que estaba encadenado y sabía que sus días eran cortos. ¿Cuál será nuestra actitud si nos dicen, tienes tantos meses de vida o tienes esta enfermedad? Por eso dice allá en el Salmo, uno de los Salmos, parece que 112:7, que los hijos de Dios no tenemos miedo de malas noticias. Tú y yo, si somos hijos de Dios y vivimos como Dios quiere que vivamos en santidad, no tenemos miedo de malas noticias, porque todo lo que le acontece a los hijos de Dios ayuda para bien. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, en segundo lugar, podía dar gracias a Dios por todo lo que sucedía en su vida, porque era siervo ¿de quién? De Dios. Por eso dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, y de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Dice que él le servía a él, o sea, era un siervo de Dios. ¿Cuántos somos siervos de Dios? ¿Cuántos somos discípulos de Dios? Un siervo, aquí usted conoce lo que es ser una persona esclava. Nosotros nunca hemos sido esclavos de una persona, pero antes de andar sin Cristo éramos esclavos de muchos vicios. Éramos esclavos de nuestros propios deseos y no podíamos hacer las cosas porque éramos esclavos a los vicios. Y nosotros no podemos, el cristiano debe ser esclavo a nadie, solo de Dios. Y el apóstol Pablo que dice, él podía dar gracias porque él era un esclavo de Dios. Él vivía como Dios quería que viviera. No era un esclavo físico, como lo conocemos como en la historia, que había gente esclava. No, él era esclavo de Dios. El cristiano no debe ser esclavo a ningún vicio. No debemos ser esclavos a nada, solo a Dios, a leer la palabra, a escudriñarla, alabado sea el Señor, a servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos, amén. Y dice que lo hizo desde su juventud, desde sus antepasados. Pablo prácticamente era un resultado de una generación tras generación que servían a Dios. Dice, en tercer lugar, era un siervo con conciencia limpia. Que esto es lo más importante, amados hermanos, para un cristiano. Tener la conciencia limpia. Cuando una persona tiene una conciencia limpia, se puede ir a dormir en paz. Se levanta en paz y no anda pensando nada malo de nadie. Y no anda pensando que andan hablando mal de él, que le andan criticando, porque su conciencia está limpia. Y cuando tenemos la conciencia limpia, dormimos tranquilo y agradamos a Dios y buscamos de Dios como Él quiere que busquemos. Pero si tenemos una conciencia que nos está acusando, que hacemos cosas malas o que hablamos de mal, pensamos que todo el mundo está hablando mal de nosotros. Que todo el mundo nos está señalando, como dicen, así tendrás tu conciencia. Qué hermoso es tener una conciencia
limpia. Pablo sabía por qué él servía a Dios. Él servía a Dios porque le amaba, porque le era fiel. No servía a Dios por ganancias deshonestas. No servía a Dios por tener un beneficio para hacerse de dinero. No, él lo hacía por amor a Dios. Qué lindo que así haya líderes, pastores, que amen la obra, que hagan las cosas porque aman a Dios. No porque les van a dar algo, si les dan bien y si no, gloria a Dios. Pero hoy en día, amados hermanos, el cristianismo se ha convertido en un negocio para muchos. Se ha convertido en un negocio. Decían dos que estudiaban en un instituto: ¿tú para qué estás estudiando? Oh, estoy estudiando para pastor. No, sí, ponemos una iglesia. El ser pastor es buen negocio. Y más en esta nación. Es buen negocio. En las iglesias grandes. Porque les pagan bien, dice, les pagan bien. Pero Pablo tenía una conciencia limpia. Él amaba las cosas de Dios. Dice, todo lo hacía para agradar a Dios y cumplir con la misión que se le había asignado. Alabado sea Dios. Que todo lo que hagamos, amado hermano, lo hagamos como para Dios. Dice, por último, dice en cuarto lugar, sus oraciones, dice por Timoteo, eran sin parar, día y noche. Aquí vemos que Pablo tenía una vida activa en la oración. Todos los días, en la mañana y en la tarde. Así debe ser nuestra vida diaria. Amén. Vamos rápido, amado hermano. El segundo punto dice una fe firme y sincera. En el versículos 4 y 5 dice, 2 de Timoteo 1, 4 y 5 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices. Estoy seguro que en ti también. Aquí dice una fe firme y sincera. ¿Cuánto necesitamos esa fe? Tener una fe firme, alabado sea el Señor, que no se mueve. Pasa una tormenta y se mantiene firme. Amén. Alabados, y que sea sincera. Dice, los versículos 4 y 5 nos ofrecen 3 hermosos cuadros de lo que es la vida dedicada a Dios. Amén. Los cuales deseamos, los cuales vamos a ver. Estos versículos tenemos mucho de qué agarrar, amados hermanos. Tenemos mucho, pero no estamos con mucho tiempo para tomar punto por punto y palabra por palabra qué significa en su original y todo eso. Amén, sino que solo vamos a irnos englobando todo. Amén. Dice el primero, dice, en primer lugar nos habla de las lágrimas de Timoteo que tenía emoción causadas, que tanta emoción causaban al apóstol Pablo. Por eso dice el apóstol Pablo, me acuerdo, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Pablo se acordaba cuando escribía. Se le venía a su memoria, se le venía a su mente aquel joven, me imagino, cuando lloraba, cuando se derramaban sus lágrimas y lloraba porque tenía que ir, tal vez, como dice aquí, a hacer una obra misionera. Tenía que ir a trabajar para la obra del Señor. Porque déjeme decirle que no es nada fácil dejar tu confort, tu comodidad. Yo no lo hago. Nadie de nosotros lo hacemos. A veces decimos que nos sacrificamos para Dios. No nos estamos sacrificando nada. ¿Te imaginas dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar todo para irte a predicar a lugares donde nadie va? Eso es sacrificio. Eso es dolor. Eso es amor a la obra del Señor. Donde no sabes si va a haber para comer o no va a comer, pero tú confías en Dios que te va a suplir. Entonces Pablo dice que se acordaba cuando este joven lloraba, tal vez cuando iba se le asignaba alguna misión. Y Pablo se acordaba, dice, me acuerdo de ti en tus lágrimas. Dice, es posible que fuere aquel que Timoteo derramaba cada vez que se tenía que separar de Pablo. Era triste, pero tenía que hacerlo. Pablo se acordaba, amados hermanos.
Y dice, me acuerdo de tus lágrimas. Porque el servicio cristiano no es fácil. Tenemos, y más que nada, a un pastor. Muchas veces no es correspondido de la manera que es. Las ovejas que sirve a veces se convierten en ovejas. Sacamos el aguijón y le picamos al propio pastor. Y los pastores no les tienen otra que llorar. Alabado sea Dios. Dice, no olvidemos que una de las bienaventuranzas pronunciadas por el Señor fue, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, amén. Pero por el Señor, por la obra. No lloran por espantados o porque... No, están hablando por aquel que llora por amor a la obra, amor a las almas, amor al perdido. Alabado sea el Señor, amén. Dice en segundo lugar, dice la clase del cristianismo que había en Timoteo, dice la fe no fingida que hay en ti. Dice que Timoteo tenía una fe no fingida. No fingida. O sea, lo que le está diciendo tienes una fe sin hipocresía. Es lo que dice prácticamente. La fe sin hipocresía que hay en ti por fe. Amén. Timoteo tenía una fe que no era de dos caras. Que no miraba, ponía una cara acá, no ponía una cara en la iglesia, no se creía que tenía mucha fe, que acá y acá era otra cosa. Sino era una fe sincera, de una sola pieza. Y es la fe que quiere que Dios tengamos, cada uno de nosotros. Una fe sincera y no fingida. Dice aquí, en tercer lugar, dice la fe genuina que había en Timoteo había estado primeramente, dice que en su abuela, amén, y después en su madre, amén. Vemos que Timoteo fue un joven que ya era de generaciones que servían a Dios. No todos los casos es que los jóvenes se van a salir y se van a ir, sino hay jóvenes que permanecen, que sus abuelos fueron cristianos, sus papás son cristianos y siguen a ellos también siendo cristianos. Amén. No todos los casos se van, aunque hay muchos que deciden salirse de los caminos de Dios, pero hay jóvenes que se mantienen y le damos gracias a Dios por esos jóvenes y oramos por esos jóvenes y también por los que se fueron. No va a decir que no, para que Dios los alcance y los traiga a su tiempo. Alabado, ese es nuestro deseo. Amén, alabado sea el Señor. Y también dice que vino siendo como Juan el Bautista. Juan el Bautista también sus papás fueron hombres que amaron a Dios. Él nació del cristianismo y vino a hacer lo que vino a hacer él. Juan el Bautista, alabado sea el Señor. Siempre, amados hermanos, como dice aquí, cuando hay padres que aman a Dios, cuando hay abuelas que aman a Dios, habrá hijos también que amen a Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. No todo el tiempo se van a salir, sino que habrá también hombres y jóvenes que amen a Dios. Lo de nosotros es dar buen ejemplo, ponerlos en las manos del Señor, aleluya. Ese fue el primer punto. Dios bendice, dice dos bendiciones que Timoteo disfrutaba. Primero, disfrutaba de que Pablo oraba por él, que tenía una fe que venía heredando de sus antepasados. Amén. Segundo punto, dos dones que Timoteo debía cuidar. Ese es el segundo punto. El primero, el fuego del don de Dios. Vamos a ver dos cosas que Timoteo tenía que cuidar. El primero dice el fuego del don de Dios. El versículo 6 dice de 1 Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, este versículo 6 contiene enseñanzas muy hermosas que tienen que ver con la dedicación del cristiano. Aquí vamos a ver que ahora vamos a pasar a la parte del accionar de
de ti y de mí, del cristiano. Tenemos que accionar, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, alabado sea el Señor. No todo nos va a caer del cielo, no tenemos que estar como los pajaritos esperando que venga la mamá y nos ponga el gusanito en nuestra boquita y ahí estemos calmaditos como unos pollitos chiquitos, no, sino que nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas que Dios quiere que hagamos, las podamos hacer. Él está dispuesto a poner su parte, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. Dice, el primer punto dice, en primer lugar, dice aquí, cuando él dice la palabra te aconsejo, que dice en el versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo, lo que Pablo le está diciendo, en otras palabras, está diciendo, te recuerdo. Porque nosotros podemos tomar como, me está aconsejando algo, mira Timoteo, no apagues el fuego que está ahí en ti, mira Timoteo, no dejes, eso es un consejo, ¿no? No, lo que Pablo le está diciendo, te recuerdo, para Timoteo, te recuerdo que lo que estaba en ti, lo que está en ti, el fuego que está en ti, la presencia que está en ti, te recuerdo, no se apague. O sea que tiene que volver a como estaba antes. Dice, te recuerdo, dice, de una forma muy especial, dice, obliga a Timoteo a apreciar sinceramente lo que el Señor le concedió al principio. Eso le dice a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, te recuerdo, Timoteo, que no apagues, que no vuelvas a la frialdad, que acciones, que tienes que estar activo, que tienes que estar siempre con esa llama. Por eso dice aquí, dice, en segundo lugar, dice Pablo le recuerda que avive el fuego. El verbo en el idioma original es, que significa realmente, que dice aquí, reavivar. Cuando dice aviva, significa reavivar el fuego. Que había un fuego, que hay un fuego. Y hay muchas cosas que pueden pagar un fuego. Naturalmente, usted hace una fogata, hace un fuego y hay muchas cosas que lo pueden apagar. Amén. Hay muchas cosas que pueden apagar un fuego. Lo mismo sucede en las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo le recalca a Timoteo, y como decíamos en la introducción, era necesario que Timoteo se mantuviera con ese don, con ese fuego del Espíritu Santo, porque estaba en una ciudad llena de maldad, llena de idolatría, llena de incredulidad, con fuerzas demoníacas poderosas, y él necesitaba mantenerse. Si él se descuidaba, corría el peligro de volver para atrás o de salirse de la voluntad de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Estamos rodeados, amados hermanos, bombardeados de cosas que no le agradan a Dios. El mundo está totalmente viviendo a la manera que el diablo quiere que viva. Las radios, las televisiones, todas están controladas por las fuerzas demoníacas. Usted ya no ve un comercial donde no se vean cosas desagradables. Meditaba y hablaba con Gina y le decía, hace años, ¿cuándo mirábamos estos comerciales que se miran hoy en día? Porque la fuerza del enemigo está tan grande y necesitamos, tú y yo, usted y yo y todos como cristianos, esa fuerza. No podemos desanimar, no podemos dejarla apagar, porque si no, volvemos para atrás. Dice, en todos hay la tendencia de descuidar el grado de intensidad que debemos mantener en la vida cristiana. Siempre en cada uno de nosotros está la tendencia de descuidarnos de la vida cristiana, de bajar el volumen. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre dice, el que permanece en mí y yo en él. O sea, permanecer en él no es fácil. Si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, no podemos. Necesitamos agarrar las fuerzas de él. Pero siempre está la tendencia de descuidarnos. Mantenerse a un nivel
arriba espiritualmente no es nada fácil. No es nada fácil. Caer para abajo es bien fácil. Levantarnos nos cuesta. Por eso siempre mantenemos, hermanos, estar ahí en la lucha constante. Dios le dice en Apocalipsis le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, que el tibio está peor que el frío. El tibio está peor que el que aún no sirve a Dios. Porque podemos caer en un conformismo. Podemos decir, no, yo estoy bien, aquí estoy bien. Y no, yo estoy bien, voy a la iglesia el domingo nada más, oigo un mensaje, me regreso y estoy tranquilo. Hoy ahora prendo el teléfono, escucho un mensaje y ya, con mi conciencia ya la dormí, ya la apagué mi conciencia, ya estoy tranquilo. Pero estamos totalmente fríos. Perdón. Necesitamos mantener ese fuego. Por eso le dijo a Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, no apagues el Espíritu. Allá en Efesios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo que está en ti. El don que dice aquí el apóstol Pablo dice, por lo cual te aconsejo, o sea, por lo cual te digo, te aconsejo, como decíamos, no es que te aconsejo, sino que le está diciendo que quiere decir te recuerdo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acordémonos más atrás que se le impusieron las manos. Amén. El don, muchos dicen que es el don del bautismo, el don de aquel, el don, pues el don que Dios le haya dado. Amén. La cosa es que no se le apagare, al igual a nosotros. Vamos al número 2, amados hermanos. Dice el número 2, el espíritu de poder. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo ya no lo deberíamos de saber de memoria. Primera de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabado sea Dios. Fíjense qué espíritu nos ha dado Dios. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Alabado Dios, porque lo necesitamos. Necesitamos poder, necesitamos el espíritu de amor, necesitamos dominio propio. La palabra que se traduce don es la palabra jeremí, que significa don que se te otorgó gratis. O sea, cuando le dice el espíritu de poder, dice es un espíritu que se te dio gratis. Dios, amados hermanos, es un Dios misericordioso, que todo lo que da nos lo da por su infinita misericordia. Por su gracia fuimos salvos, por su gracia nos alcanzó. Pero por su misericordia estamos de pie. Por su misericordia usted está viendo este video. Por su misericordia todavía yo estoy aquí. Por la misericordia de Dios solamente. No es que no lo merezcamos, porque no somos buenos. Nadie somos buenos. Tú y yo lo merecíamos. Tal vez ya estar 6 pies bajo tierra. Pero por la misericordia de Dios aquí estamos. Alabado sea el Señor. El don que se le dio a Timoteo fue un don que es algo gratis, alabado sea el Señor. Como vemos en Romanos 12:6, quiero leer este versículo, amados hermanos. Romanos 12:6, que nos dice, hablando del Espíritu, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la profecía, el de la fe. O sea, hablando de los diferentes dones que hay. El Espíritu, amados hermanos, dice aquí la palabra que se tradujo. Dice, en primer lugar, le había sido dado por profecía. Dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía. Después dice, en segundo lugar, le había sido dado por la imposición de las manos del
del presbiterio. Y lo vemos allá en Timoteo 4:4, cuando impusieron las manos, se le dio ese don a Timoteo, alabado sea el Señor. Dios da dones, amados hermanos, pero Él los da como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Si a alguien le da el don de lenguas, a gloria a Dios, pero es al quien Él quiere. Alabado Dios. Si a alguien le da el don de sanidad, gloria a Dios. No es algo que nos merecemos. Se lo da al quien Él quiere. Gloria sea al Señor. Si usted y yo no tenemos los dones de sanar o de qué sé yo, no tengamos celos. Dios le da al quien Él quiere. Amén. Pero un don tenemos. Hay que buscarlo. Alabado sea el Señor. Aleluya. So vemos, amados hermanos, aquí seguimos viendo, dice, y luego que fue por la imposición de las manos, dice, el espíritu de poder, amén. Dice, vemos aquí, amados hermanos, que Pablo le dice a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Regresando un poquito al otro punto. Si le volteamos y vemos lo contrario, ¿cómo puede una persona apagar el fuego? Le dice, aviva el fuego, reviva el fuego que está en ti, no lo dejes apagar. ¿Cómo podemos apagar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona que se puede contristar. Podemos apagar el Espíritu Santo. No que tú y yo somos sellados con el Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo lo contristamos y podemos apagarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues volviendo a las cosas que antes hacíamos, las cosas malas, desagradando a Dios. Dice en Efesios 4, vamos a leer Efesios 4:29. Dice Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. Amén. Pero dice en el versículo anterior, dice que no salga palabra mala. O sea, si usted y yo hacemos cosas que a Dios no le agradan, volvemos a hacer lo que hacíamos antes, eso es lo que apaga al Espíritu Santo. No hay cosa que apague a un cristiano como el pecado. Dios nos levanta, Dios nos limpia, Dios nos perdona, pero cuesta volverse a levantar. Mantenerse acá arriba cuesta, caerse para abajo bien rápido. Le pidamos a Dios que Él nos ayude, amén, y no apagar al Espíritu Santo con cosas que a Él no le agradan, siempre orándole en todo tiempo, pidiéndole que nos ayude para mantener ese fuego, esa fuerza interna que nos ayuda, que nos dice sigue adelante, sigue luchando, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Vamos al otro punto, amados hermanos, y el último. Dice, 2 exhortaciones de Pablo a Timoteo. Dice el primero, no debía avergonzarse de dar testimonio de Jesucristo. No debería de avergonzarse. Dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Dice Pablo, no te avergüences. Y nos dice a nosotros, no te avergüences de ser cristiano. Amén. En el trabajo, joven en la escuela, en la calle, no nos avergoncémonos.
de que somos hijos de Dios. La gente en el mundo no se avergüenza. No se avergüenza de salir de una tienda con un 24 de cerveza. Van bien a gusto. No se avergüenza. Yo llego a los lugares, tienen la música del mundo a todo lo que da y no se avergüenzan. Amén. Tú y yo no nos avergoncémonos. No nos avergoncemos de tener la Biblia, de poner música cristiana y de decir que somos cristianos. Si alguien se debe avergonzar son ellos, amén, no el cristiano. Dice en el versículo 7 el apóstol establece las bases para el testimonio efectivo. Queremos un testimonio efectivo, el apóstol Pablo aquí establece las bases, amén. Si queremos tener un buen testimonio con los demás, con los que nos miran, con los que nos rodean, aquí tenemos las bases. Dice, al recibir el don de Dios, el creyente también recibe poder, amor y dominio propio. Acordémonos que en el versículo 7 dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú y yo tenemos eso bien claro, ¿qué espíritu está en nosotros? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso nos ayudará a nosotros a vencer. Viene la lucha, viene la tentación, vienen los dardos en nuestra mente, vienen esos deseos carnales, amén, que nos llegan a todos, esos deseos. Cuando tenemos ese espíritu de poder y lo recordamos en ese momento, digamos, Señor, tú no me has dado un espíritu de poder, un espíritu, dicen, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder. Tú no me has dado un espíritu cobarde, sino de poder. Podemos nosotros hacerle frente a todas esas luchas. Dice de dominio propio. Y vemos aquí, entonces vemos aquí la finalidad de por qué es dado el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué es dado el Espíritu Santo? ¿Para qué somos sellados con el Espíritu Santo? Dice, pero el apóstol Pablo, cuando nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dice, y recibiréis poder cuando venga. Dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál era la finalidad de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál era la finalidad de ser sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuál era? Predicar el Evangelio, llevar el Evangelio. Lo que a Pablo también, cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, fue para ir a predicar. Sabemos el por qué se nos da el Espíritu Santo. Muchas veces confundimos para qué se nos dan los dones y para qué queremos la llenura del Espíritu Santo. Y a veces queremos que la gente recibe y llena, pero a veces no le decimos para qué. ¿Para qué quieres esa llenura? ¿Para seguir igual? ¿Para venir el domingo vacío y volverte a llenar? No. Somos llenos del Espíritu Santo. Somos sellados del Espíritu Santo para hablar de Él, para dar testimonio de Él. Pero la gente confunde, piensa que van a ser sellados para tener para creerse que son llenos del Espíritu Santo, para sentirse más grandes que los demás, porque yo si hago esto, yo corro, yo brinco, yo hago todo esto y pataleo y que lleno el Espíritu Santo. Confundimos el para qué es la llenura del Espíritu Santo. Todos ellos fueron llenos para llevar el Evangelio, para predicar de Cristo, para dar testimonio. Para eso necesitamos la llenura. Para eso, alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos rápidamente al otro punto que tenemos para dar terminado este estudio. Dice, debía participar de las aflicciones del Evangelio. 8 y 11. Dice, seguimos leyendo, voy a leer el 9 al 11 nada más. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Qué tanta hermosa palabra hay aquí. Pero dice, debía participar de las aflicciones del Evangelio. Aquí asentamos y vemos otro punto por el cual necesitaba la llenura del Espíritu Santo y por la cual Timoteo, Pablo le aconseja que no apagues el fuego, no apagues, no entristezcas al Espíritu Santo. Y aquí por eso necesitamos, amados hermanos, en todo el tiempo tener la llenura del Espíritu Santo. No contristarlo, no apagarlo, porque el trabajar para Cristo, el ser cristiano, aunque aquí vivimos en una nación todavía que todavía podemos confesar que somos cristianos y nadie te dice nada, pero ya hay muchos países, muchos lugares que por el ser cristiano tu vida corre peligro, que por el ser cristiano te discriminan, por ser cristiano te sacan de la familia, por ser cristiano te prefieren ver muerto que ser cristiano. Y hay muchos lugares que tienen que pagar por su vida, que tienen que vivir escondidos para poder servir a Cristo. Y aquí nosotros todavía que lo podemos hacer con libertad, no lo queremos hacer. ¿Te imaginas cuando esté la persecución, cuando se nos exige, cuando no te prohíban? ¿Qué vamos a hacer? Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a salir corriendo, a decir, no, olvídate, yo no soy cristiano, no. Tenemos que estar firmes, amado hermano. Pues si ahorita que no hay ninguna persecución no lo hacemos, Dice, pero hay algo que acompaña al dar testimonio de Cristo. Dice, las aflicciones para que no se desanimara cuando éstas vinieren. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, va a venir aflicciones. Ese es el caminar cristiano. Hay muchas aflicciones. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Le está diciendo a Timoteo. Y sigue diciendo, penalidades hasta prisiones a modo de malhechores, o sea, muchas aflicciones. Dice, el creyente tiene que reconciliarse con la gran verdad la verdad de que no puede vivir la vida cristiana sin que haya aflicciones. Tú y yo tenemos que tener esto bien en claro, amados hermanos. Nosotros no somos de la prosperidad y que todo te va a ir bien y que solo siembra y cosecharás, da y te dará, y Dios te quiere bendecir con una casa, con una mansión, con un trabajo, con un negocio, con un Lamborghini, y Dios te quiere bendecir con esto y con salud y con bienestar, pero no te ha bendecido porque no le has creído, no has sembrado, no me has sembrado, pero si me mandas $2,000 te va a bendecir. No, aquí no somos así. Este caminar, usted ve a todos los apóstoles, a todos los ministros de Dios en la Biblia, sufrieron. Tenemos a un Jeremías que sufrió, tenemos a un Elías que sufrió, tenemos a un Zacarías que sufrió, a un Daniel que sufrió, a todos sus profetas por predicar el Evangelio, por ser cristiano. En este, amado hermano, vamos a abstenernos de muchas cosas. Vamos a decirle al mundo que no, vamos a sufrir. Aunque le decía aquí, todavía gracias a Dios no. Dice, Dios les permite para producir. Dice, ¿por qué Dios las permite para producir carácter? Y porque cuando uno sirve a Dios, el Evangelio lo ataca para que no lo haga. Por ejemplo, dice, la tradición nos dice que vemos, amados hermanos, que aquí todos los siervos de Dios, Pablo, muchos otros como Juan, grandes apóstoles, la mayoría de ellos fueron decapitados, unos crucificados con los pies para arriba, otros que echados, la historia cuenta, hirviendo en aceite, otros dárselo a los animales, pero bueno, un sinfín. Y hoy en día muchas veces no queremos sufrir en nada. Dice, hay una
como dice aquí, que hay una tradición que dice que fue hervido en una tonel de aceite, y otros que fue metido en una piel de animal y dársela a los perros, hablando de Juan, un gran Dios, un gran hombre de Dios que pagó con su vida. Pero por último dice aquí en Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Bienaventurados. Y aunque yo no puedo decir eso aquí, porque ¿quién de nosotros es perseguido? Nadie. ¿Quién de nosotros va a ir preso por predicar el evangelio? Nadie. Porque estoy seguro que si vienen, yo no soy cristiano. Pero necesitamos el poder. Hay gente que ahorita sí está siendo perseguida por predicar el evangelio. Nosotros no experimentamos esto todavía, porque nos rindimos con nada. Nos rindimos por nada. Dejamos a Dios por nada. No necesitamos que vengan y nos persigan. No necesitamos que venga alguien y nos quiera amenazar. No. Nomás necesitamos que nos digan: ¿te quieres quedar una hora más tarde de trabajo? Yes. Nomás necesitamos que venga el neighbor a hablar contigo. Nomás necesitamos que tenga que hacer el cambio de aceite al carro para no ir a la iglesia. Con eso, eso necesitamos. ¿Te imaginas? Que acá no estamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, amado hermano, rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. Siempre busquemos de Dios, busquemos de su presencia. No nos desanimemos a pesar de lo que estemos pasando. Que Dios nos guarde, nos cuide. Y hasta la próxima. And good night.